soñaba con un amigo y él le daba el número al amigo y muchas veces han ganado sus amigos con esos Wow. números. Y otros es como fenómenos o cosas raras que él veía en el sueño y en sus Ok. libros que tiene, esos fenómenos, pues como que las palabras que él identificaba le daban códigos y él los armaba y ya hacía patrones pues y los hacían Y lotería. los... Ok, oye, una disculpa si te interrumpo, pero me Por parece favor. bastante interesante. Cuando comentas libros, ¿te refieres a los que él mismo llena con estos números o tu papá es escritor? No, no. Bueno, él ¿No? escribe sus sueños, tiene Ah, varios ok. cuadernos que él va Sí. llenando, pero ha comprado unos libros de interpretación de sueños. Ah, ok, Entonces, perfecto. digamos, él sueña con caballos. Entonces él se despierta y busca caballos y le dan como un diccionario, como Sí. varias definiciones de lo que es soñar con caballos. Entonces Oh, ok. yo la verdad no sé mucho del tema porque no me he metido de lleno, de De vez en lleno. cuando sí me despertaba chiquita y le decía como los sueños que había tenido, más que todo pesadillas porque mis sueños sí son cosas así fantásticas. Sí, claro. Y él los buscaba en su libro y me decía como eso significa tal cosa y tal. Pero pues hay una particularidad con él que siempre todo el mundo es como que, ay, qué cosas pues de tu papá. Cuando hay finales de fútbol o cuando hay elecciones presidenciales o incluso como fenómenos, o sea, que se Ok. viene el invierno, él los logra, él sueña con ellos en Con las noches. las... Ok, tiene estos sueños premonitorios. Exacto. Entonces, O que alguien se wow, va a enfermar, cosas así. algo Tiene así. sueños de ese tipo. Fíjate que todavía no subo el video, pero te lo voy a comentar a ti. Cuando lo suba, a lo mejor ya va a estar. Entrevisté a un amigo que se llama Carlos. Él, a través de varias experiencias que ha tenido, no sé si conozcas a Miguel Arcángel, él a Ujú. través de él, eh, él dice que a través de una manda que él hizo, de algo que pidió, él adquiere como que la tarea de ayudar a las almas en sus sueños. Entonces él lo que No. hace es de que sueña gente que ya falleció, aunque no sean conocidos de él, pero los ayuda mucho a acabar los pendientes que dejaron en vida o se ocupan algo para trascender. O sea, él Ah, dice que él los ayuda con eso. uy, eso está fuerte. Y pues, bueno, precisamente con lo de mi papá, que, o sea, él al principio como que él no sabía por qué lo que él estaba soñando se estaba dando, como a los Sí, días claro. ocurría, y él empezó muy inquieto con ese fenómeno. Entonces, allá en Medellín, o sea, Medellín es una ciudad, pero a la vez es un pueblo chiquito donde todo, o sea, como de a chismes vamos llegando a la Todos se gente. conocen ahí. Ajá. Exacto. Entonces, algunos de sus amigos él compartía pues esas experiencias y le decían, mira, es que hay tal señora que tiene tal poder, deberías ir donde ella como para que veas qué es lo que te está pasando y tal. Y recuerdo que él estuvo yendo donde unas señoras, una vez me llevó a mí, donde una señora que supuestamente tenía el don de mirarte a los ojos y decirte las enfermedades que tenías. Ok. Y yo tenía 6 años y llegué súper rebelde, así de, no le voy a abrir los ojos, señora, usted no me puede analizar a mí. Y me puse ahí a pelearle a la señora y yo que usted no me va a mirar a mí, que tal cosa, yo no confío en lo que usted dice y tal. Y me dijo que yo tenía es que fiebre interna. Yo no Ah, caray. sé qué carajos, y también me habló del asma que padezco, pero la verdad es que yo siempre he sido como muy reacia a eso. Pero mi papá Sí, siempre ha sido feliz y lo persiguen porque de hecho luego llegó un compañero nuevo al trabajo y él tenía el don de la sanación. Entonces él wow. llegaba con magia blanca y tenía el poder de liberarte y también tengo entendido que se comunicaba con los muertos y a él le pasaban muchas cosas. Una vez Ok. le quemaron su casa, se le estuvieron desapareciendo las cosas, pues él ha tenido un montón de cosas paranormales y En su... en mi caso
yo era atleta en ese momento cuando mi papá lo conoció y él un día me vio pues así que yo estaba con mi papá y me decía, es que pues a ti te tienen mucha envidia y yo creo que deberíamos de hacer algo porque pues siento que pues me decía, cierto que en tus últimas competencias te has sentido como frenada Ok. y varias veces tuve lesiones, se me decía, no, es que es porque te tienen mucha envidia y de verdad hay que hacer algo al respecto. Y él me mandó unos ¿Cuántos años aceites, tenías ahí? Disculpa. yo tenía 14, Ah, ok. justo cuando me lo mandó. Y llevaba 2 años de lleno en atletismo, pero había empezado desde los 9. Ok, Y ok. ya me conocían porque ya iba a casi todas las competencias, ya había logrado un récord departamental. Entonces, pues sí, ya Ya se estaba como en podía esa. acarrear envidia. Exacto. Y fui donde él, me mandó unos aceites para echarme durante el baño. Y yo ese año, justo en los 14, yo ya había empezado a bajar mi racha de carreras ganadas. Ok. Y con eso, pues yo no sé, no soy muy creyente, pero hubo algo en mí que de verdad empezó a cambiar y volví a empezar a ascender en mi carrera deportiva hasta que a los 16 tuve una lesión de tobillo que ya me sacó del todo el atletismo y pues ya estaba un poco aburrida para ser sincera. Wow. Y bueno, entonces, pues todas esas circunstancias y con lo de la investigación de mis dos abuelas, yo decía, pues es que esto tiene como algo muy extraño. Y yo cuando estudié ciencias políticas, pues en la ciencia política, el politólogo, yo siempre le hacía broma porque yo estaba en ciencias políticas porque me había ganado una beca, pero en realidad yo no quería estudiar eso, sino periodismo. Ok. Y chocaba mucho con mis compañeros porque yo les decía que ellos se sentían los eruditos del saber. Yo Sí, me claro. pegaba de Thomas Hobbes porque él hablaba de los devoradores de libros. Yo decía, ustedes son solamente devoradores de libros, pero no viven la realidad. Y, y cuando empezó con esa investigación de brujería, me cuestionaban en la universidad porque como que es todo lo antagónico a lo que es Sí, la claro. academia. Entonces uno, pues sí, yo estoy aplicando el método científico, pero para un fenómeno que a la gran mayoría de académicos como que les resbala, o sea, no les interesa mucho el tema y lo cuestionan, pero es como, ay, pues los brujos son puros farsantes, así tal cual Sí, las decían. películas de Disney, ¿no? Y todo, o sea. Exactamente. Y pues yo me empiezo a meter junto con mi profe Juan Camilo Escobar del semillero a investigar un poco del fenómeno desde la cultura. Entonces, lo primero que hicimos fue aterrizar la temporalidad de la investigación, por eso fue que dijimos siglo XX y XXI, porque queríamos, más que todo con un método más periodístico, poder investigar acerca del asunto. Que claro, ya habíamos encontrado unas investigaciones de una académica de la Universidad Nacional de Colombia que se llama Diana Luz Ceballos. Ella es historiadora y se metió por la parte cultural que me interesaba, pero pues lo que era la llegada de los españoles. Y No, ya ahí pues bastante el antigua, asunto, ¿no? exacto, yo me alié mucho con las hipótesis que ella daba, porque ella hablaba de que en el viejo mundo existían dos tipos, bueno, en el viejo mundo cuando no los europeos Cuando estaban todavía no. concentrados en su territorio, solamente Sí, existía claro. una magia, que era la magia blanca. ¿Y Ok. por qué magia blanca? Porque, bueno, todos sabemos que al igual que la academia, la religión es otra institución, es otra Sí, claro. empresa que por ejemplo, en el oscurantismo, digamos que censuraba las opiniones de las personas y decía que solamente había un tipo de verdad, ¿cierto? Entonces que Sí, la sí. única verdad era la de Dios, pero esas verdades que se constituían en la Biblia y pues en los libros sagrados eran muchas veces herencia de Aristóteles y Platón, aunque ellos muchas veces ni lo sabían. Sí, Pero ellos claro, hablaban, estos que toman y básicamente voy a tomar lo mejor que pueda de esta, le meto lo mío y esto es lo que tienes que creer. Lo que se viene exactamente. haciendo desde hace mucho tiempo.
Entonces ellos decían, ellos hablaban, por ejemplo, del filósofo en mayúscula, que era Aristóteles, y decían, no, por ejemplo, Copérnico, o sea, Copérnico está loco, ese tipo hay que quemarlo como a otros científicos de la época, no, que tal científico que está diciendo que la Tierra no es el centro del universo, está loco y pues a ese tipo hay que censurarlo. Entonces Sí, ahí es todos son cuando, brujos, ¿no? exacto, ahí es cuando la Santa Inquisición empieza a hacer su tarea y empieza a tachar a todas las personas que se oponían a los principios que ya estaban constituidos por la religión, pues por la Ah, única religión que sí, la digamos única. que se había constituido en ese entonces, que era el cristianismo en Europa, porque claro, sabemos que habían otras religiones a lo largo y ancho del mundo. Aló. Sí. Y bueno, entonces pues ahí tenemos la brujería blanca. Pero actualmente esa brujería blanca no es lo que conocemos, porque ya con los encuentros con otras magias ya se han ido ampliando los conceptos. Cuando los europeos empiezan sus viajes a África, que se encuentran con un montón de seres que ellos no sabían ni qué eran, Los que eran desconocen negros, totalmente. ajá, que eran negros, que eran altos, que su lengua era muy diferente, que ellos veían que sí tenían como algunos rezos, que usaban tambores, que ellos decían, pero ¿quiénes son estos seres? No los denominaban en principio personas, pero cuando ellos empiezan a ver que ellos tenían unas creencias, que tenían unas alabanzas y que adoraban ciertos dioses, ellos dijeron, ah, pues estos sí pueden ser gente, Esto son sí personas, piensa, ¿no? O sea, exacto, no son animales, y ahí es cuando surge la brujería negra. Con todo esto, ok. o sea, por ejemplo, hubo una época en la que los europeos, como pues ellos estaban en su labor de dominar el mundo con su imperio español, por ejemplo, De empieza traerles libertad. esa libertad supuesta, ellos empiezan a decir, ah, es que esos instrumentos satánicos del demonio que eran los tambores, eso hay que censurarlo, por ejemplo. Y bueno, entonces, por ejemplo, vemos que la santería toma mucho de lo que son Las estas creencias de los religiones africanos. africanas. Aquí en América, pues la santería la tenemos más que todo en Cuba, porque bueno, ahí sí nos metemos más en la historia de los españoles, por ejemplo, cuando empezaron sus viajes y descubrieron pues América, que ya no me voy a meter en ese asunto, Si que alguien, llega alguien dio Cristóbal la Colón, dirección mal y valió México. Valió América. exacto, que está Cristóbal Colón, que estaba Américo, por ejemplo, ellos llegaron a lo que es Centroamérica, se encuentran, por ejemplo, con Cuba, a Cuba la convierte en un fortín de los españoles en América, donde llegaban los esclavos y luego los repartían al A continente que todos estaban lados. descubriendo. Por ejemplo, aquí en México, pues lastimosamente no tuvieron mucho la herencia africana porque pues los indígenas acá sí eran fuertes y ellos vieron que tenían una inteligencia mucho más avanzada de lo que habían encontrado en otros territorios del continente. Por ejemplo, Sí, claro, aquí Colombia, se pues, encontraron imperios. exacto. Y lo de las pirámides y eso, caso igual a lo que pasó en Perú, que ellos decían, Claro. pues es que las personas, los seres que habitan esos territorios, sí tienen una inteligencia mucho más allá que quizás otras personas que hemos encontrado, Oh, sí, claro. mientras que Hoy quizás la de Colombia, nosotros. sí, Colombia fue caso opuesto. Colombia llegaron fue a aniquilar los indígenas donde los encontraban y ahí pues sí tuvieron que hacer uso de la mano de obra barata de la época que eran los esclavos africanos. Y bueno, entonces en Colombia, que los principales puertos eran los de Cartagena, Barranquilla, todos los pueblitos que están cercanos al río Magdalena, en esos lugares principalmente que hubo un encuentro cultural mucho más grande, ahí se concentraron creencias de brujería muy importantes. Por ejemplo, Cartagena tiene una bruja, Carmen Iberús creo que se llama, que incluso hay una serie en Netflix que habla sobre ella, se llama La Bruja, para quienes quieran verla. Esa bruja Me de la voy verdad a ver yo existió. ahorita, ¿eh? Ahorita la ves, está buena. Tengo una amiga que se llama Joana Carvajal, que también ella se ha preocupado por este fenómeno de la brujería,
y ha encontrado unos registros muy importantes de esa bruja. De hecho, hay en un libro, que no recuerdo el nombre, un dibujo de Carmen, de la bruja pues de Cartagena, y pues hablan un poco de su historia. Y hay un pueblito cercano a Cartagena que se llama Palenque de San Basilio, porque claro, ahí en esos lugares se concentraban los esclavos que eran vendidos, que incluso había mercados para comerciar con ellos, pero había un pueblo que es Palenque, donde ellos llegaban, se escapaban de las fincas donde los tenían, y era un pueblo libre. O sea, ellos ahí se soltaban las cadenas, se liberaban, y ahí solamente vivían personas negras, africanas, pues afrodescendientes para no decir Sí, negros. sí, claro. Ajá. Y eh, bueno, entonces yo ya me concentro más que todo en la investigación en el departamento de Antioquia. Antioquia está en el noroccidente de Colombia, es la frontera con Panamá, y allí hay un fenómeno muy interesante porque de verdad, pues a Antioquia llegaron muchos españoles, no tanto los que llegaban pues traídos por algunos de los conquistadores que venían de cárceles y cosas así, sino que Sí, llegaron claro. personas más o menos como en el 1600, y los españoles llegaron en 1492, y en el 1600 pues ya llegaban, eran descendientes de, o bueno, De los enviados españoles. por la corona, o sea, eran personas de renombre que querían hacer su vida pues en otras tierras. Y con mi investigación, por ejemplo, genealógica, me empecé a encontrar con familias de mucho poder, donde también se veía el fenómeno que se ve en mi familia, que era que se casaban entre primos. Ah, caray. Tenemos una pequeña falla técnica aquí, entonces ahorita volvemos. ¿Qué tal? Ahí estoy. Sí, ya nos Seguimos. están corriendo las brujas. Oye. Después de esta pequeña pausa, ya regresamos y ya con menos fallas. Ok, Seguías contándonos de acerca de tu familia en toda esta investigación genealógica que diste bueno, a matrimonios entre primos. así es. Entonces ocurría mucho este fenómeno, y bueno, me encontré de que, o sea, el primer antepasado de mi familia, o sea, Mejía, que llegó a Ok. Colombia, llegó en la primera década de 1600. Se llamaba Juan Mejía, Mexía en ese entonces escribía de Tobar, y pues hay algo muy particular con mi apellido, porque cuando empieza la cristianización en España, precisamente por todo este asunto de los judíos que estaban migrando hacia el continente europeo, las personas, o sea, los dirigentes empiezan a exigir que quienes quisieran permanecer, por ejemplo, en España, tenían que cristianizar su nombre. Ok. Entonces ellos lo que hicieron, o sea, era o convertirse a la religión católica cristiana, o cristianizar su nombre como para pasar desapercibidos. Y el Mejía anteriormente se escribía Mexía, que quiere decir Mesías, o sea, en honor a Ah, ok. Jesús. Como en Y latín, eso, ¿no? Ya digámoslo. exacto. Y de ahí surgieron lo que es el Macías, el Mejías, el Mejía y otros apellidos. Entonces yo creo que también por esa parte de descendencia también tengo como algo que ver con lo que te estaba diciendo, que fue el primer concepto de la magia blanca o de la brujería blanca, Ok. porque claro, o sea, antes había un régimen que era el católico cristiano que estaba en Europa, que de hecho veíamos que las grandes familias, los Medici, los Gorgias, bueno, otros apellidos que estaban en Europa, que eran de la realeza, eran personas que también tenían sus papas, que tenían sus sacerdotes, sus cardenales, eran gente, o como Pudiente. también se llegó a decir en Colombia en su tiempo, las grandes familias, o sea, los criollos que llegaron al nuevo continente, pedían que en su familia, para que el poder se mantuviera, había que tener un médico, un abogado y un sacerdote, porque Ah, esos ok. eran los tres poderes de la cultura, o
de los lugares donde, pues como Colombia es descendiente de España, muy, o sea, todavía tenemos sus ideas, aunque supuestamente hubo una independencia, pues conservamos, por ejemplo, la misma estructura en los pueblos, vemos que hay una iglesia, que hay la estación de policía, que la casa del cura, que está el parque, En la cancha en medio, sí. Exacto. Y hablamos el mismo idioma, también tenemos mucho de las creencias, y aunque nos hemos estado abriendo un poco a los horizontes del mundo, pues aún seguimos atados por ese régimen que llegó en su época. Español, yo creo, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, pues anteriormente la brujería, podríamos decir que, o sea, el brujo muchas veces ni siquiera practicaba lo que hoy conocemos como brujería, sino que era una persona que se anteponía o que cuestionaba el régimen de la época. Entonces que decía, ¿por qué vamos a creer en ese Dios sabiendo que hay otros dioses? O ¿por qué vamos a, por qué vamos a creerle a este sacerdote sabiendo que es una persona profana, que tal cosa? Entonces Claro. tú le ponías un pero a la iglesia y pues ya te estaban tachando y pues vemos algo así como edad, en Salem con las brujas, ¿no? O sea. exacto. Que en la Edad Media, pues las personas eran perseguidas por eso. O digamos, también en esta forma, muchas veces la brujería es relacionada con las mujeres. O sea, muchas veces hablamos de la bruja, más no del brujo. ¿Y eso Sí, por claro. qué? Porque pues en la Edad Media, la academia, por ejemplo, que ya les dije que era una institución muy poderosa en la época, no dejaba que las mujeres se educaran, que no fueran a la universidad. Entonces, había mujeres que sus padres o sus esposos eran médicos, por ejemplo. Entonces ella de solo ver aprendía como cuáles eran los procedimientos para curar ciertas enfermedades. Entonces, si la sociedad veía que esa mujer estaba practicando algo que se supone que ella no tenía por qué saberlo, la condenaban por ser bruja. O habían otras que llegaban y que curaban cierta enfermedad pues con hierbas, eso sí se vio sí, mucho claro. más que todo aquí en Colombia y en América, porque nuestra herencia es indígena y pues acá en el territorio americano pues vemos que la brujería, la magia era verde, pues por todo este Por tema de las la hierbas. naturaleza, de que eran personas que estaban muy relacionadas con el cosmos, que lo habían entendido, los mayas, los aztecas, que hacían, por ejemplo, el tema de los sacrificios humanos, en los cenotes acá en México, que me parece algo súper Claro, o sea, impactante. Es algo es súper impresionante. Sí, no, Ahora que olvídate, o estuve, sea, culturas. ¿Dónde? A sí, ver. ahora que estuve en Chichen Itza y que estuvimos rondando por toda la Riviera Maya, pues uno al Oh, principio como extranjero uno dice, uy, los cenotes, qué cosa tan bonita, pues yo me quiero ir a meter porque pues uno no sabe la historia, pero ya cuando sabe claro. que ahí arrojaban a las personas en los sacrificios, uno decía, ay, Dios mío, estoy nadando en un cementerio humano, no, pues eso En es un mar de impactante. almas, ahora sí como que Sí, dice. Y déjame exacto. comentarte, no sé si has escuchado también, y esto ya sea también mucho en Yucatán, Campeche, toda esta zona maya. En los cenotes, creo que el guía que te llevó o alguien te ha de haber dicho tienes que pedir permiso para poder meterte, pero hay algunos en los cuales hay seres que son aluches, chaneques, todo esto de la también cultura maya, ahora sí como quien dice, que pues no te dejan y hay varios cenotes en donde la gente actualmente ha perdido la vida por lo mismo, porque ellos piensan que pues son cuentos, que son juegos o algo y pues ya A ha mí me pasado lo bastantes dijeron veces en Bacalar, que hay un en Bacalar. cenote, creo que se llama el cenote azul, que es un cenote muy Ajá. grande, y nos decían que había una historia relacionada con una bruja, que habían puesto incluso un aviso que porque supuestamente cada año la bruja tenía que cobrar un alma. Y había una Ok. casita ahí al lado que se veía de terror y nos llevó el guía hasta ahí. Yo, no, ¿qué es esto? Y que por eso lo habían No, cerrado no. porque era un cenote público.
Entonces sí, sí hay muchas historias ahí ¿No? interesantes. No, ¿fuiste de día o de noche a los cenotes? No, de día, de día. No, de noche es un espectáculo muy Ay, diferente. El ir a no. las pirámides y todo. Hay zonas todavía en todo lo que es el sur mexicano que no se han descubierto. De hecho, en Querétaro, no sé, hay que cerca de Ciudad de México, si un día te quieres dar la Ajá. vuelta. Hay un lugar que se llama El Cerrito en Querétaro y básicamente es una pirámide que aún sigue en su estado virgen, como quien dice. Wow, está Entonces sí impactante. hay bastante pues historia y cultura de estos, ¿cómo decirlos? Acá, otra vez, una falla. Ahorita volvemos. Turum. Con lo que me decías ahora del tema de las pirámides y todo ese tipo de cosas, pues hay algo que llegamos a concluir en la investigación y era que, bueno, pues el ser humano, como siempre, ha sido un ser que ha tenido la necesidad de atribuirle a algo los fenómenos que le ocurren. Y pues aquí en México pasa algo muy llamativo y es que pues muchas veces por el desconocimiento o por esa necesidad de querer de querer dominar todo, pues eso lo digo por los cristianos, por los españoles, bueno, por los europeos, en realidad el eurocentrismo, que siempre que se encontraban con personas que no tramitaban en su misma ruta o que no hacían lo mismo que ellos, pues ellos llegaban de principio o sea, tenían A como dos imponerse. actitudes. O les decían, no, es que ustedes definitivamente están mal y tienen que cambiarse a lo que nosotros hacemos porque es lo correcto, o Sí, claro. llegaban a aniquilar y a negar todo por lo que te digo, la cacería de brujas que existió pues hace unos años. Pero esa cacería de brujas que se supone que es de la Edad Media, por ejemplo en la investigación encontramos que había una mujer en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia, eso es en el suroeste antioqueño, por donde vivían mis abuelas, que, que ella pues era una mujer muy solitaria, que de hecho creo que tenía hasta un gato y todo, y se levantó el rumor en el pueblo, también guiado por el sacerdote del municipio, que decían que no, es que esa mujer es muy rara, esa mujer es bruja y tal cosa, y ya estuvo, ella pues más allá, ya desde la parte jurídica, encontramos que habían tenido como unos problemas con la acción comunal del barrio donde habitaba y a la mujer pues con ese levantamiento de es que es bruja, la mandaron a Uh -huh. asesinar y la asesinaron a punta de piedra, o sea, le tiraron Ay, piedra hasta que la mataron. Y eso fue como en el 2017, si no estoy mal, 2016. Entonces eso fue mira que reciente, ¿no? reciente, o sea, eso fue ayer y uno dice, pues eso son actitudes del medioevo, medievales, pero no, se siguen presentando. Entonces es algo que, por ejemplo, en mi departamento, que yo, pues en mi departamento, en nuestra mayoría somos descendientes de españoles, pero porque los indígenas pues los aniquilaron, pero hubo también, hay mestizos, hay Mestizaje. mulatos, llegaron muchas personas del departamento vecino del Chocó que son afrodescendientes y entonces hay ese encuentro entre las culturas. Entonces Sí, ahí claro. encontré, por ejemplo, con una amiga que es indígena, su papá es español y su mamá es indígena. Ella me hablaba de las historias de su resguardo, que se llama Karmatarrúa, pero pues en ese afán de cristianizar todo le pusieron cristianía Sí. y, y también tienen como, ellos tienen unos ritos, ellos creen, por ejemplo, en el chamán, en pues el chamán como la persona adulta que se supone que tiene la sabiduría, que es a la persona en la que el resto de las personas de la comunidad confía. También tienen el tema de no van a un hospital, sino que ellos mismos se van donde el chamán o donde las curanderas y ellos se encargan como de hacer algunos, ¿cómo decir? Brebajes.
brebajes, bebidas para que la persona se cure, o si son heridas, por ejemplo, usan hojas, cosas de la naturaleza, ¿cierto? Sí, claro. Mientras que pues nuestro mundo eurocéntrico diría, no, es que como así hay que llevarlo al Están hospital porque locos. pues el médico es el que tiene la razón, pero muchas veces tú vas donde el médico y te manda un, como dicen aquí en México, un Hasta donde un paracetamol chamán, ¿no? A o ver. un acetaminofén, como decimos en Colombia. Y eso pues sabemos que no nos cura, nos da un Pasivo. poquito de calma ante nuestro dolor, pero pues no es la cura definitiva, contrario a lo que puede pasar con ese tipo de sustancias o medicamentos. Y bueno, Fíjate que. A ver, dime. no, no, No. dale tú. Ok. Fíjate que aquí lo que me pasa curiosamente es de que en México hemos adoptado, no sé si tú lo has visto, tú mencionas que en este departamento que está pegado al tuyo, se cree más en el chamanismo y en el tuyo se cree más en la ciencia médica, ¿no? En la Entonces, en religión. México, sí, claro, en la religión, y en México, no sé si tú te has fijado ahora que estás ahí, que en cierta parte sí vas al médico y todo, pero ya en algunos casos o algo, el médico mismo te da lo que su abuelita le daba, o a lo mejor te recomienda ya, sabes que tú necesitas un brujo, o sea, sí seré Sí, médico, pero a lo mejor tú necesitas un brujo. Entonces, creo que en México se ha dado tienen mucho más la ¿cómo se dice? creencia. Sí, claro, A mí me se ha pasó respetado. Ajá. la primera vez que vine acá a México, me llamó mucho la atención porque pues yo llegué en plena pandemia, pleno COVID, todo el mundo asustado y tal cosa. Aquí no tuvieron el encierro que nosotros tuvimos en Colombia porque nosotros nos encerraron así tal cual hasta septiembre, o sea, de marzo a septiembre, y salíamos solamente por nuestra identificación. El último número de nuestra identificación era el que nos permitía salir, o ya si Wow. eras del sector salud, de transporte y construcción, sí podía salir desde antes, pero nosotros no. Entonces yo llegué y pues una amiga tenía su tía que supuestamente era bruja y le decía, tal día no salgas porque ese día te vas a contagiar de COVID. Y recuerdo que ese día Wow. salimos, la pusimos a prueba y no se contagió. Pero eso era de su familia así súper hermética, que no, que hay que hacerle caso a la tía bruja, entonces que no Sí, salga. claro. Y nos escapamos por casualidad. Dice, ella nos enfermó, entonces éramos como que pues yo lo analizaba desde la investigación y yo decía, aquí sí está muy marcada la opinión del brujo, porque mientras en Colombia tenemos esa visión de que el brujo es malo y lo vemos más como la brujería negra, lo que significa ahora, de que es la bruja, quita maridos, que va a llegar y te va a hacer un mal de ojo y te va a, no sé, te van a hacer un amarre y que vos Sí, te vas a claro. enamorar por el hechizo del agua de calzón, o sea, cosas Todo, así. todo lo malo, sí. Exacto. O que a ti siendo campesino se te dañaron los cultivos fue porque el vecino te echó mal de ojo o que te está yendo mal porque te hicieron brujería. Aquí es, o sea, aquí también lo he visto desde esa forma de la suerte, porque en la suerte sí confías mucho, pero Sí, sí es también. como que el tema de salud, como que se lo toman muy a pecho y también me he encontrado con algunos adivinos que te supuestamente pronostican el futuro y cosas así. Entonces ahí veo una diferencia. Y pues una vez que viajé a Perú, me encontré con un mercado de brujos. Eso fue lo más loco que pude haber visto en mi vida, porque era en pleno Lima, en Lima, Perú. Ok. Y yo entré y pues yo venía con la investigación, justo apenas la estaba empezando y veía más que todo hombres dedicados al oficio de De la brujo. brujería y te hacían, por ejemplo, la limpia, en vez de usar el huevo, lo hacían con curís o cuyos, creo que les llaman acá en México, con Oh, estos ok. ratoncitos Con los y te lo ratones. pasaban y usaban unas cosas que yo nunca había visto en Colombia, pues como para que usaran, pues las hierbas sí estaban presentes, que la ruda y otras cosas, pero sí, eso de los animales me impactó demasiado y, En México y se usa la gallina, ¿eh? ah, bueno,
sí he visto la gallina y la sangre de gallina. Creo que en Colombia también, en algunas regiones suelen usar estos hechizos, pero es muy diferente. Y entonces yo me metí, bueno, ya que te hablé de la brujería o de la Sí, magia claro. blanca, negra y verde, pues de ahí esos son los colores primarios que me encontré, por ejemplo, en las investigaciones de Diana Luz Ceballos, de los que ella hablaba durante la conquista, pero ahora actualmente de esos tres colores se desprendieron otros que son, o sea, ya se dejaron llevar más por el tema del dinero, del negocio, de la brujería. Entonces ahí Sí, sale, por ejemplo, la magia amarilla, que es la de la suerte, que tiene mucho que ver con el futuro, de las riquezas, de que me vaya bien en el trabajo y cosas así. Está la roja, que es la del amor, pero también es la del sacrificio, entonces hacen rituales, asesinando animales. Allá en Colombia me tocó una vez, hicimos un documental sobre un santero. ok. Él se hacía llamar Orisha Leguá, pues él se estaba aliando con este dios o esta deidad que es Orisha, y él creía en todo el tema del agua. O sea, él hacía sus rituales en todos los tipos de agua, pero también hacía unos altares él asesinaba palomas, así, Sí, creo que sacaba usan mucho la paloma. la sangre y los órganos de la paloma y hacía sus altares. Y eso a mí me pareció súper loco. Y ese día que fuimos a hacer el documental sobre cómo hacían todos estos ritos, en quiénes creían y todo, él siempre, desde que entramos, nos decía, es que los espíritus están alborotados. Y yo no sentía absolutamente nada, o sea, yo me sentía pues normal. Él puso una cruz en toda su puerta con cáscaras de huevo y puso un Ok. recipiente con aguardiente, pues que es como el tequila de usted, pero más fuerte, y nos pedía Como el lavarnos, Tonayán. sí, nos pedía lavarnos la cabeza en el aguardiente y luego pasábamos la puerta y nos escupía alcohol. O sea, eso fue una cosa súper loca, impactante que a mí me sucedió. Y él decía, no, es que los tengo que cuidar porque los espíritus y tal. Y yo decía, ¿cuál espíritu? Aquí yo no siento nada, solamente me muero del calor y ya. Y luego él prendió unas velas. Bueno, eso a mí me parecía espectáculo, Impactante, pero ¿no? pues lo viví. Sí, claro, ¿no? Y fíjate que esto que mencionas de que las ramas que se han dado a través de estas tres principales brujerías, tipo de hechicería, se ve también bastante en México con el culto hacia la Santa Muerte. ¿Por qué? Ah, por Porque ejemplo. ahí tienen la Santa Muerte roja, la Santa Muerte amarilla, que le ponen la capa de colores para que te atraiga un poco de todo. Entonces, sí, No, y por se ha ejemplo, pegado mucho. la creencia que tienen yo le hice un pedido a la Santa Muerte y que se tienen que tatuar, que muchas veces las personas han fallecido supuestamente por no cumplir la promesa a la Santa Muerte. O sea, es algo de verdad que aquí me pone los pelos de punta. O la creencia que ustedes tienen, porque ustedes son mucho a la muerte. O sea, mientras en Colombia le tenemos pánico a la muerte, Sí, aquí claro. es más como que la muerte hace parte de ustedes, de su cultura, de sus creencias. El Día de Muertos, yo lo viví hace 2 años, pues no tanto como quisiera por lo del tema de la pandemia, Sí. pero sí tienen la cultura. Entonces, pues ahí tenemos un punto que decir sobre el tema de la brujería, y es que pues la brujería no es algo de hoy ni de hace unos años, sino que la brujería existe desde los orígenes del hombre Sí, y claro. podríamos atribuirla a eso, pues al tema de la cultura, de los rituales, de las tradiciones. Porque muchas veces, o sea, la brujería, como término brujería, empezó a existir desde que la religión católica cristiana empezó a satanizar todos aquellos cultos, creencias, rituales, llámala como quieras, que iban en contravía a, a A las su, creencias que traían ellos. exacto, a lo que ellos habían denominado como bueno y malo, ese maniqueísmo. Y entonces lo que era bueno, pues era lo propio de ellos, los paradigmas, pues todo lo que ellos habían constituido. Pero lo que iba en contra de lo que ellos habían constituido era lo malo, era lo pagano,
lo de brujería, lo de todo, pues lo denominado con el demonio. Entonces, eh, cuando ellos empiezan a hacer estos viajes por el mundo y se encuentran pues con personas que no son iguales a ellos, que no creen en lo mismo de ellos, y ellos empiezan en ese afán de querer evangelizar, ahí es cuando empiezan esos títulos de, no, es que este es brujo y hay que convertirlo, o muchas veces ni lo convertían, sino que lo asesinaban. Sí, Y claro. entonces ahí tenemos esa parte del choque cultural. Y ya, pues por la otra, pues tenemos lo de la industria cultural, de cómo es que ellos empiezan a interpretar lo que ellos podrían denominar como brujería, entonces empiezan que la bruja de Salem, que la maléfica, que la bruja de las princesas, bueno, en Allá fin, para allá. Sí, claro. la bruja de Blancanieves, todo esto. Y pues tenemos otra parte que, que ya es la bruja, o sea, como los fenómenos paranormales que empiezan a acontecer y que no tiene una explicación científica, que se da mucho como en lugares donde no hay donde no hay un alto nivel de alfabetismo, más que todo en los municipios, donde hay una gran presencia de la religión. Entonces eso es lo que pasaba, por ejemplo, en las tierras de mis abuelas, que ellas, pues no sé, muchas veces el techo estaba zafado, entonces hacía un movimiento con el viento, un sonido Y raro, pensaban que decían, eran y como ellas no sabían qué era, entonces, no, la bruja.